Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Yo sé que aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales quizá ya no sé si se habrán dado cuenta que ya hemos orado por esta presentación, no solamente este servidor, sino también el anciano. Uno de los ancianos estaba aquí, siendo que hemos orado por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Yo le voy a pedir o recordar de nuevo a toda la congregación, siendo que el alto y sublime, a través de su Santo Espíritu, su Santo Ángel está aquí en medio nuestro. Vamos a mantener la reverencia debida a su nombre. Esta mañana yo he estado, toda esta semana la pasé pidiéndole a mi Señor que me ayudara para que no trajera yo un mensaje aquí que me gustara a mí, lo que fuese fácil para mí presentarlo. Yo creo que el Señor pone cargas en nosotros muchas veces porque hay una gran necesidad de ello. En la escuela sabática se leyó una de las declaraciones que se comentó, se leyó aquí, fue que como los ministros para este tiempo debemos tener cuidado de no presentar mensajes, como diríamos en un pleno castellano, de paños tibios, porque el Señor no lo aceptaría. Aquellos que estuvimos aquí en la escuela sabática, creo que nos dimos cuenta de la seriedad, de la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo. Yo me pregunto en esta hora, hermanos, ¿estamos nosotros de veras tomando nota de lo que estamos presenciando alrededor nuestro? Allá en el libro de Lucas, yo sé que la lectura bíblica, vamos a entrar en la lectura bíblica en un instante, pero yo quiero llevarte primero, antes de ir allá a Hechos capítulo 1, yo quiero solamente recordarnos cada uno de nosotros, empezando conmigo. Hubieron señales específicas que Cristo dejó para que su iglesia, su pueblo, pudiese darse cuenta, no el día y la hora, porque eso, como hablábamos anoche, lo vamos a saber ya cuando el tiempo de gracia haya pasado. Pero el tiempo de la venida de Cristo, sí, Jesús espera que su pueblo, su iglesia, supiese a ciencia cierta cuándo era que Él estaba a la puerta. Y otra vez, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo alrededor nuestro, todo nos debe de asegurar a nosotros, de reafirmar de que estamos precisamente viviendo en esos días que Cristo describió aquí. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21 está registrado, hay aquí un espejo de lo que usted y yo estamos viendo, oyendo cada día. Capítulo 21, no voy a leer todo el capítulo, algunos versículos nomás para enterar en el tema que tiene que ver con nuestra experiencia, lo que hemos llamado nuestra experiencia de un aposento alto. Ahora, ¿por qué lo estoy trayendo aquí si el tema mío va a ser la experiencia de un aposento alto? Hermanos, porque yo tengo que, para mí, para ustedes, estar consciente de que el tiempo en que estamos viviendo es precisamente
el tiempo que describió Jesús, que era para los últimos días. Dice aquí en Lucas capítulo 21, está también en Mateo, está en Marcos, estas señales. Dice aquí el versículo 9, capítulo 21 de Lucas. Dice: cuando oigáis de guerras y de sediciones. O sea, sediciones, otra palabra de sediciones sería ¿qué? Contiendas, levantamientos. Hay tantos levantamientos hoy día, por donde quiera, que a veces la prensa, sí, capítulo 21 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, versículo 9, estoy leyendo. Hay tantas contiendas, tantas sediciones hoy día. Miles están muriendo por las contiendas. Y como hay eventos más trascendentales, más grandiosos, especialmente aquí en Estados Unidos, pues muchos de estos eventos se quedan como opacados. Pero hay crisis por Irak, Irán, hay crisis en África. Están habiendo, hemos oído en la noticia últimamente, como miles de personas han estado también en guerras, en persecuciones allá por Europa, por el lado de Rusia con Ucrania. Todo esto, hermanos, dijo Jesús que lo íbamos a estar escuchando. Sin embargo, él dijo, versículo 9, vamos a oír de estas cosas, de guerras y sediciones. No os alarméis, dijo Jesús. Escuchen esto ahora. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y vamos a ir viendo esto que estamos viendo. Y enseguida él iba a describir las señales que sí iban a identificarnos que estaríamos en los últimos días. El mismo versículo dice: pero el fin no será inmediatamente. Entonces, le dijo él, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo pregunto, esta generación, ¿hemos presenciado el cumplimiento de esa señal que habló Jesús? De se levantaría nación contra nación y reino contra reino. No solamente en una ocasión. En dos ocasiones hemos sido testigos en la historia, como una primera guerra mundial, segunda guerra mundial y aún más todavía, hermanos. Noten el versículo 11. Dice: habrá grandes, ¿qué cosa? Terremotos. Grandes terremotos. Mucha gente que sintieron alarmados hace unos días. Y wow, 7.7 por aquí, por el Caribe. Yo creía que eso sucedía por allá por la India, sucedía por allá por Sudamérica. Pero el Señor, en su misericordia, a pesar de que fue un monstruo que Dios permitió que surgiera, sin embargo, tal como ha estado profetizado por su amor y misericordia, no permitió que fuesen en un terreno abierto, sino que fue en el mar Caribe. Ustedes se imaginan si una magnitud de 7.7 hubiese sido en pleno terreno, o en California, San Francisco, o en Nueva York, o en Miami. Hermanos, todavía vemos la mano de Dios deteniendo los cuatro vientos en misericordia de su pueblo. Pero aquí viene algo más, hermanos. Viene algo más. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Hambres y pestilencia. Y habrá terror
grandes señales del cielo. ¿Han oído la noticia? Hay cientos de millones de personas en la China que ahorita están secuestrados. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Ayer escuchaba la noticia que las líneas grandes aéreas han parado todos los vuelos. Hay terror, hay pestilencia. Esto se escuchó alguna vez en el pasado, pero la ciencia pudo parar con los llamados antibióticos. La medicina moderna pudo detener un poco muchas de estas pestilencias. Sin embargo, lo más curioso que en esta ocasión dicen que lo que está disponible no está parando aquella epidemia, aquella pestilencia. Lo habló Jesús como señal inequívoca de su venida. Habrá terror. Si seguimos leyendo el capítulo 21 de Lucas. Jesús, después que siguió describiendo varias de esas señales del fin del mundo, Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, el versículo 28, capítulo 21 de Lucas, ¿qué debiéramos estar haciendo en este tiempo al ver que estas cosas están sucediendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál fue el consejo que dio Jesús? Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado el nombre de Dios por ello. Sabemos, hermanos, que podemos estar viviendo precisamente en esta última generación. Erguíos, dijo Jesús, y levantad vuestra cabeza. También les digo, versículo 29, una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Estas señales que estamos hablando, hermanos. Todas estas señales, lo que estamos tú y yo presenciando ahorita mismo. Hace un año atrás, o un año y medio, se estaba hablando de una guerra nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. Un loco por allá, otro por acá y así sucesivamente. Todavía existe, hermanos, la amenaza, no de una guerra con fusiles, sino de una guerra nuclear. Jesús nos advirtió y dijo, mirad la higuera y los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cercano. ¿Qué cosa? El reino de Dios, hermanos. El reino de Dios iba a estar cercano. Es más, si usted lee el versículo que sigue, dice, cuando esas cosas empezaron a suceder, el versículo que sigue dice, este es un versículo que ha puesto a pensar a muchos teólogos, muchos cristianos. Se preguntan, ¿por qué Jesús dijo? Note bien, versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si usted lee los versículos anteriores, mi hermano César, y ustedes que me escuchan, él estaba hablando incluso de la segunda venida de Cristo. Véalo el versículo 21, 25. Lea el versículo 25. Y el 26, al 27 y el 27 también. Jesús profetizó que cuando viéramos todas estas señales en esa generación se cumplirían los eventos finales de la historia de esta tierra. Ahora algunos se estarán preguntando, bueno, entonces ¿por qué no ha venido? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir nuestro Señor? Hermanos, hace unos días, y yo no creo que es casualidad, hemos estado estudiando algunos símbolos, algunos tipos, especialmente en el santuario, en la economía judía, que cada uno de esos tipos o símbolos tenían
han venido teniendo su cumplimiento al pie de la letra. Estudiamos unos días cómo la Pascua se cumplió con Jesús, la gavilla se cumplió con Jesús, el Pentecostés se cumplió con Jesús, y esa primera cosecha. Esta semana estuvimos estudiando acerca del día de la expiación. Ahora, hermanos, hay algo, creo que lo traje en una de las presentaciones, reuniones ahí familiares que estábamos teniendo. Esta mañana yo pensé que me lo iban a quitar en la lección, pero yo dije, bueno, no lo trajeron a la luz en la lección, yo lo voy a traer en el tema de esta mañana. Noten bien, hermanos, de acuerdo a cada uno de esos símbolos del santuario, se presentaron no 2 cosechas, 3 cosechas. Vamos a ver, y vamos a ir a y esa es la que está ahí en reserva. Estuvo la gavilla. No lo voy a estudiar aquí porque la estudiábamos ya con ustedes, con algunos hermanos allá, que se cumplió cuando Cristo resucita aquel día, primer día de la semana. No solamente Él es la gavilla, pero también sacó un grupo de cautivos, dice Pablo, que había muerto, lo presentó ante el Padre. Después, 50 días después, surge la fiesta del Pentecostés. Otra vez una cosecha de almas, recogían una cosecha después de la primavera ahí, ante la primavera. Pero al final, escuchen esto, hermanos, al final se recogía al final de la cosecha todo el grano que había quedado pendiente en el campo. Nota bien, en el capítulo 23 de Levíticos se presentó, estudiábamos esta semana la fiesta de la expiación. Seguida de la fiesta de la expiación, los hermanos aquí esta mañana estábamos estudiando acerca de que venía después una fiesta. ¿Cuál era esa fiesta? ¿Se acuerdan otra vez? La fiesta de las cabañas. Pero ¿saben por cuándo era en sí que se realizaba? ¿Qué era lo que precedía? ¿Qué era lo que había después del día de la expiación y la cabaña ahí? Sí, escuchen esto. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. No quiere decir con esto lo que voy a leer que hubo una segunda oportunidad después del día de la expiación, porque en el día de la expiación los pecados, cuando fuesen borrados del individuo, de una mujer, un joven o un hombre, eran cortados para siempre. Sin embargo, hermanos, cuando pasaba esa fiesta, dice el versículo 39 de Levítico, y eso está aquí, hermanos, eso está ahí en el calendario profético de Jesús. Y eso Dios ha estado esperando. Dios ha estado esperando que esa parte de ese simbolismo sea cumplido en nosotros. Noten lo que dice aquí. Pero a los 15 días del mes séptimo, o sea, después que ya había pasado el día de expiación, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido, ¿qué cosa, hermanos? Dice aquí, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Hermanos, ¿entendemos esto? Otra vez, ya pasó la gavilla, pasó el Pentecostés, vino el día de la expiación, el pueblo tuvo que presentarse delante de Jehová, porque era el día final de juicio para ellos. Pero Dios en el simbolismo presenta que ellos, antes de empezar la fiesta de los tabernáculos,
recogían todo el fruto del campo. ¿Qué significa eso? ¿Qué debe significar eso para mí? ¿Por qué entonces será que eso todavía no se ha llevado a cabo y por eso Jesús ha estado deteniendo, esperando, a pesar de que él dijo cuando estas cosas sucediesen, saber que estaría a la puerta? Note bien, hermanos, vayamos ahora al versículo, los versículos que leyó mi hermano, el anciano aquí, hace un ratito. Note bien, vamos a ir a Hechos capítulo 1. Porque tal como dice la Biblia, nosotros que habremos de vivir en los últimos días, tenemos que ver, tenemos que entender las figuras, como dice Pablo 1 Corintios 10, 6 y 11, figuras de aquellas cosas que estaremos viendo para estos últimos días. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 12, hablábamos en una presentación anterior aquí, los versículos 6 al 11. Por eso le decía a mi hermano que estaba a cargo de las grabaciones, hoy podríamos llamarle aposento alto parte 2. Porque aquí hay algo, hermanos, que la pregunta siempre sucede. Bueno, ustedes los adventistas que predican que Cristo viene y que presentan estas señales, ¿por qué Cristo no ha venido? Hermanos, simple y llanamente, porque hay una cosecha final que tenemos que recoger aquí en esta tierra. Es verdad que estamos al día de la expiación. Es más, estamos terminando ese día de expiación. Es verdad que hay una fiesta de la cabaña guardada para el pueblo de Dios. Pero hay un trabajo que realizar, hermano Daniel, Leiser, los jóvenes aquí, Leonel, y aquí cada joven, Samuelito, Brenda, y los adultos también. Hay una cosecha que debemos participar nosotros también. Eso no es un invento de los adventistas. Nota lo que dijo el apóstol Pedro. Y eso, por eso la experiencia del aposento alto, hermanos, tiene que venir primero antes que venga esa última cosecha. Así como la experiencia de un aposento la primera vez tuvo que suceder primero para que los discípulos pudiesen participar de esa cosecha que se vio en el Pentecostés. Cada paso del santuario lo vamos a ver cumplirse en una forma más destacada, más abierta, más grandiosa. El sacerdote tenía que mecer la gavilla después del día de la Pascua. Jesús sacó de la tumba a aquellos que habían muerto en el Señor como mártires con él. 50 días vino el Pentecostés. Y ahora tú y yo, mis hermanos, estamos viviendo, ¿verdad?, en esa última etapa del servicio del santuario, donde no habrá una segunda oportunidad. Pero en este tiempo, hermanos, tiene que producirse, precisamente de acuerdo al simbolismo, tiene que producirse la preparación para nosotros que somos los colaboradores de Cristo, para que Jesús pueda reunir toda esta cosecha y que podamos tú y yo entrar en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por cuántos días? 7 días. 7 días. Noten cómo dice aquí, hermanos, en Hechos, lo que se leyó. Capítulo 1, versículo 12. Dice acá, 13 y 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13, note bien. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Ahora, ustedes van a ver ahí que cada nombre de cada discípulo fue mencionado ahí. ¿Por qué será? Vamos a ver. Hubiesen podido ahorrarse el tiempo y el espacio, es decir, estaban todos los discípulos allí, pero mencionaron por nombre.
Yo creo que eso tiene un gran significado, hermanos. Que la palabra de Dios haya mencionado por nombre a cada discípulo que se reunió allí. Si usted lee el deseado de toda la gente, usted va a ver que cada uno de esos discípulos tenían muchos defectos de carácter. Bueno, en la Biblia lo vemos también. Eran egoístas. Querían el puesto más grande. Estaban en disputa. Había un carácter. Bueno, a dos de ellos le llamaban los hijos del trueno. Pedro, un explosivo. Tomás, un incrédulo. Felipe, un tímido. Tenían defectos de carácter cada uno, hermanos. Sin embargo, Jesús tenía un trabajo que realizar para acá con ellos. Nota bien, menciona aquí uno por uno. Mateo lo había sacado ¿de dónde? Colector de taxes. Así, hermanos. Cada uno de ellos tenía un pasado no muy brillante. Sin embargo, Jesús, aquí, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el registro sagrado, que se reunieron fuera. Ahí estaba María también, la madre de Jesús. Sabemos la historia. Dice que subieron al aposento. Y hermanos, ¿a qué fue que subieron, hermanos? Subieron ellos. Esto es lo que yo quiero, hermanos, que podamos meditar en esta hora. Porque aquella cosecha que ellos pudieron recoger fue la consecuencia, fue el resultado de un trabajo que ellos tuvieron que hacer entre ellos mismos. Sí que había dificultades, es cierto, hermanos. Que había diferencias entre unos y los otros, sí es verdad. Que había tirantes, sí es de verdad. Que no todos creían lo mismo, eso es verdad también, lo vamos a leer. Pero allí no se lee, no lo vamos, y lo vamos a verificar, hermanos. Allí no fueron ellos para tirarse uno con otro. Allí no fueron, no se reunieron en el templo para decir: mira, Pedro, que tú eres un bocón. Siempre, cállate, Pedro. Tampoco fueron allí para decirle a Santiago y a Juan: mira que ustedes son unos ambiciosos. Hermanos, ellos simplemente fueron para prepararse y poder estar listo para recoger una cosecha. Yo te pregunto, ¿hay una cosecha final? Ya la leíamos. Ahí queda la cosecha, hermano. Es la final. Después de esta cosecha que está ahí frente a nosotros, no hay otra, no hay más. No hay más. Seguimos con algunos simbolismos. Siendo que hemos estado estudiando simbolismo con las realidades, nota cómo el Señor en su palabra, desde el mismo comienzo que levantó el pueblo de Israel, quiso ilustrarle, quiso enseñarle estas verdades, hermanos, que tiene que ver con cómo usted y yo podemos ser eficaces recogiendo la cosecha. Hay condiciones. Le dio condiciones al pueblo de Israel y nos la ha dado nosotros también como pueblo de Israel moderno. Me pasa, nosotros hemos sido tan testaduros que muchas veces venimos al templo y no venimos, hermanos, con un corazón humillado y arrepentido. Venimos a exhibir el vestido, venimos a ver los defectos de la hermana y darle al hermano, pero no veo en mi corazón cómo está delante del Señor. Claro, no debo exagerar. Yo sé que no es así en todos los casos. Estoy hablando por mí primero. Cuando entro por esa puerta, hermanos, yo debo venir con un espíritu como. ¿Cómo era que debía venir el pueblo de Israel el día de la expiación? Contrito y humillado, hermanos. Porque ese era el último día. Contrito y humillado para que el Señor pudiese borrar los pecados de cada individuo en aquel día. Nota lo que dice allí en Levítico. Vamos a Levítico rapidito, que el tiempo aquí vuela. Hay simbolismo, hermanos, hay simbolismo.
Y dicho de paso, déjame hacer una aclaración. Cuando dije que debemos venir con un espíritu contrito y humillado, arrepentido, para que tener ese encuentro con mi Dios, y no poner los ojos en los hermanos, no quiero decir, obviamente, para buen entendedor, yo creo que pocas palabras, tampoco quiero decir que la iglesia debe pasar por alto los pecados abiertos. Eso obviamente no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que mi principal motivo para yo venir aquí al santuario, para yo ser parte de la iglesia de Dios en estos últimos días, es yo tener ese encuentro con Cristo. Que yo en este día de expiación me asegure que mis pecados están siendo borrados en el registro del cielo. Y si yo puedo ayudar a un hermano o una hermana para que también entre en esa experiencia, esa también es parte de mi deber como iglesia. La iglesia para edificarnos, para construirnos ese templo que es del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, note bien cómo en algunos simbolismos la palabra de Dios nos muestra. Levítico capítulo 26. Se ha estado estudiando mucho Levítico últimamente. Muy bueno, ese es uno de los libros que vamos a estudiar. Está lleno de verdades para este tiempo. Levítico 26, 3 y 4. Note bien, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Simbolismo para que nosotros podamos entender mejor las realidades. Note bien, condiciones. Levítico 26, 3 y 4. Vamos a leerlo para andar rapidito aquí. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré. ¿Qué cosa le iba a dar Dios? Dice aquí: yo le daré lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Estamos esperando una lluvia tardía. Pero sabemos que la lluvia tardía no puede venir a nuestras vidas si no estamos participando de la temprana. Y sabemos que si no viene la lluvia tardía no vamos a poder recoger ¿qué cosa? La última cosecha. Qué bueno, mi hermana Gypsy. Estamos entendiendo, hermanos, hay delante de nosotros un recogimiento de la última cosecha. No es una cosecha cualquiera, es la última. Y tal como en el simbolismo, el pueblo de Israel la recogía al pasar el día de la expiación, la recogían, ya estaba madura, ya estaba sellada, por así decirlo. Igual que ahora, el alma que no haga su arreglo a la persona en este día de la expiación, este tiempo, será cortada de Israel. Anoche estudiábamos aquí también, cuando Jesús pronuncia esas palabras tan angustiadoras: hecho es. El que es justo sea justo, el que es sucio ensúciese más todavía. Hermanos, no habrá una segunda oportunidad. Es la última recoger. Usted recoge el grano cuando ya está como, ya está maduro. El grano se recoge. Está siendo ya depositado en el granero celestial. ¿Saben una cosa eso? Desde 1844, seré un estudio en otra ocasión, Jesús ha estado recogiendo su grano para el granero celestial de trigo. Por eso es importante que entendamos el tiempo, el día de la expiación que estamos viviendo. Por más de 170 años se está llevando ese trabajo allá en el lugar santísimo. Y mirábamos en la escuela sabática que eso no es un asunto de los adventistas, es un asunto bíblico, ni mucho menos de Elena G. de White. ¿Cómo usted y yo entonces podemos prepararnos para el evento más solemne, más grandioso, hermano? No es una ley nacional del domingo, no, hermanos. El momento más solemne es lo que tú y yo estamos viviendo ahorita. Prepararnos. ¿Qué más? Déjame leer otro más. ¿Qué más? Jeremías capítulo 5. Vamos a ver. Condiciones, hermanos. Porque lo que vimos allá con los discípulos en el Pentecostés tiene que repetirse ahora por una forma más grandiosa. Más grandiosa. Déjame poner aquí un libro que tengo
A que no se me vaya a olvidar, porque aquí el tiempo corre. Y también, hermano, le voy a presentar algo. Hay una organización, escuchen esto, muy sofisticada. Hay una organización muy sofisticada que el enemigo levantó hace unos 500 años. Se llama la Organización de los Jesuitas. Y vamos a ver, hermanos, el por qué muchas veces hemos permitido que aún dentro de nuestras filas no se produzca el reavivamiento más grandioso que va a haber aquí en esta tierra. Sí, lo va a haber, con nosotros o sin nosotros. Pero el enemigo se ha empeñado de querer detener, que se detenga, que en nosotros no se produzca esa experiencia la segunda experiencia del aposento alto. En Jeremías capítulo 5, hermanos, los versículos 24 y 25. Note, hermanos, porque lo que vimos en el simbolismo tiene que suceder ahora en la realidad. Capítulo 5 dice: y no dijeron en su corazón, Jeremías 5, 24 y 25, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Por qué no hemos recibido la lluvia tardía, hermanos? Por el pecado, porque no hemos venido, hermanos, no hemos concientizado que en nosotros, en mí, en usted, en mí, en usted, en cada uno de nosotros, tenemos que entrar en la experiencia del día de la expiación. ¿Cuál era la experiencia del día de la expiación, hermanos? No solamente que el pecado era perdonado, sino que era borrado, quitado de nuestra vida, hermanos. Y los discípulos, cuando fueron al aposento alto, precisamente ellos se concentraron. Ellos empezaron a entender, dice, hasta aquí hemos vivido peleándonos uno con otro. Hasta aquí hemos estado tratando de sacarnos los ojos uno con otro. Hay egoísmo, hay orgullo, hay suficiencia propia en nosotros. Cuando ellos reconocieron eso, dice el registro bíblico, se reunieron en el aposento alto. Se humillaron unos con otros. Ya allí no había, bueno, vamos a un paréntesis aquí, hermano, para que después no digan, no quiero que nadie se vea tentado a pensar que el pastor Pérez está inventando algo que se soñó anoche. Escuchen, hermano, yo le voy a recomendar una tarea. Están en sus electrónicos, que antes me decía la gente, y es verdad, pastor, pero no todo el mundo puede comprar esos libros, son muy caros. Pero ahora está gratis ahí, está gratis. ¿Ah? Ahora que está gratis no lo veo. Yo me acuerdo, para la gloria de Dios, nosotros teníamos que pagarnos un montón de dinero por estos libros. Que eso es uno de los pecados que yo creo que Dios va a tener sobre el pueblo, profeso de Dios. Pero bueno, ese es un tema para otro día. El capítulo 4 de este libro. Lo que voy a leer aquí, hermano, está aquí. Y entonces algunos me van a preguntar, bueno, ¿por qué no sigue leyendo desde aquí, de la Biblia? Porque aquí esto lo amplía de una forma grandiosa, majestuosa. Y como yo, no sé ustedes, tengo miopía, tengo falta de vista espiritual, necesito unos lentes de aumento. ¿Miopía qué se llama? Miopía.
Note bien lo que dice ahí. En obediencia a la orden de Cristo. ¿No leíamos que Cristo fue el que dio la orden? Ok, ya, estamos entendiendo, ¿ah? Bueno, en obediencia a eso, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. Esto es muy importante, hermanos. Que no solamente aquí en Estados Unidos, no solamente aquí en West Palm Beach, en el mundo entero estamos viendo un fenómeno. Dos fenómenos. Uno, tristemente la gran mayoría del profeso por Dios han ido a la mundanalidad, a la frialdad, un estado de la odicense. Pero por otro lado, muchos se están levantando. Dice uno, como allí hay tanta mundanalidad, tanta frialdad, tanta sociedad, Satanás lo está haciendo creer que ellos están haciendo una obra buena con tratar de juntarse a algunas pequeñas compañías. Pero tú sabes una cosa, para hacer nada. Para hacer nada. Por casi 100 años hay ciertas instituciones para hacer nada. Solamente para hablar de que como la institución grande está tan podrida, está tan mundanalizada, pero no hacen nada. No se hace nada. No, hermanos, los discípulos, dice aquí, no se reunieron para estar ociosos. Eso no es lo que no lo leemos allá en Hechos capítulo 1. ¿Qué más? El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿A qué venían al templo? No venían a entretenerse uno con otro. No, mi hermano. Venían, hermanos. Dice aquí, estaban de continuo alabando y bendiciendo a Dios, hermanos. ¿Qué más? Ahí no queda todo. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre. En el nombre de Jesús. Tenemos que presentar nuestro pedido, hermano, los miércoles aquí. A la gloria de Dios. Ese servicio casi se dedicamos a presentar nuestro pedido, porque la llave que abre la ventana de los cielos es la oración. Y cuando una iglesia se reúne a orar, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Dios se responde. Eso está en la historia de la Biblia, también bíblica. ¿Qué más? Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios, con solemne temor. 3. Aquí tenía yo 10 cositas que quería tratar con ustedes rapidito. Primero, estaban continuos en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Segundo, presentaban sus pedidos ante el Padre Celestial. Tercero, con solemne temor reverente se postraban en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Esa fue otra oración de Jesús. Cuarto, humillaron lo que ya estaban hablando. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Eso es lo que había en ellos. Eso es lo que había en ellos. Confesaban. Dice, fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Oh, hermano, la verdad del santuario, la verdad de la expiación, la verdad del tiempo que estamos viviendo, dice que las repetían uno con otro. Eso no es eso que leíamos ya en Hechos. Capítulo 1. ¿Qué más? Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Porque ellos entendían que había una cosecha. Entendemos nosotros que hay una cosecha delante de nosotros. Entendemos nosotros que tenemos una gran responsabilidad. Yo el miércoles anuncié aquí, hermanos, quiero que oremos por esto. Allá los hermanos también que nos están viendo en las redes sociales.
Este año 2020, para la gloria de Dios, estamos pensando, estamos analizando a ver cómo se nos ha pedido que expandamos el programa de televisión que está saliendo por un 80% del globo terráqueo, no a media hora, sino a una hora. Cuando me dijeron eso, yo dije, Señor, les soy sincero, para que oren por mí, para que tengan más fe. Lo primero que me dio fue, que me vino a la mente fue, wow, una hora semanal es $250,000 al año. Solamente eso. Solamente eso. $250,000 al año. Hermanos, pero acaso no dijo Dios, mía es la plata, mía es el oro. Gracias por ese amén. Hermanos, hay la última cosecha, la última, está a la vuelta de la esquina. ¿Y sabe una cosa? Así como Cristo dependió de su iglesia, de sus discípulos, era un puñadito, eran 120, allí lo decía, 120. Así también está dependiendo de este remanente que cree, que se prepara, Silvana, en este día de la expiación. ¿Qué más? Hay algo más que yo quiero traer aquí. Ustedes lo van a leer después más adelante, seguro. En sus casas. Dice, los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, hermanos. Oh Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, como yo tratar a cada persona como fuera la única que existiera en el mundo, hermano. Hablar con palabras sazonadas. Cada vez que vamos a hacer un programa radial o de televisión, Señor, que ayúdanos a hablar estas cosas como tú quieres que la hablemos, no como yo quiera que la hable. Y ese es el problema. Es un problema, hermano, que tenemos. Porque a veces a nosotros nos gusta y como yo quiero ahí, como yo creo que. No, hermanos. No, hermano, la obra de Jesús. Las almas son de Jesús. La obra de Jesús es la última cosecha. Es un trabajo que Jesús quiere hacer a través de cada uno de nosotros a su manera. Note bien, hermano, aquí hay algo muy importante. Y voy a volver a la Biblia ahora. Poniendo aparte toda diferencia. ¿Cuántas diferencias? Eso no es lo que decía ya Hechos capítulo 1. Y ustedes pueden seguir leyendo capítulo 2. Obviamente, habían alguna diferencia entre ellos. Oh, hermanos, ¿cómo que se había diferencia? Había hasta pleitos. Es más, el día que se juntaban para la Santa Cena. ¿Ustedes conocen el relato bíblico? Pero ellos no empezaron otra vez. No, allá en ese, cuando se reunieron, hermanos, no era para ver qué diferencia yo tenía con mi hermana Mirta. Aquí ya la voy a agarrar ahora. Aquí sí la voy a agarrar a Mirta. No, hermanos. Dice, lo vemos en la Biblia, aquí lo está expandiendo, lo está abriendo más, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se reunieron en estrecho compañerismo cristiano. Eso hace falta en la iglesia, Señor, hermano. Eso hace falta. Hace falta, hermanos, hoy en el remanente del pueblo de Dios. Que yo ame a mi hermana, ame a mi hermano. Que haya ese estrecho, dice, estrecho compañerismo cristiano. Yo tengo que mejorar en eso, hermanos. Yo no sé usted. Yo espero que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros hoy. Y una cosa sí tenemos que estar seguros, hermano. Como estamos en el día de expiación y sabemos que hay una última cosecha que recoger, yo por la gracia de Cristo no solamente quiero ser parte de ese grano, sino ser un colaborador de Cristo para que esto ya se acabe y vayamos todos para el cielo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso no dijo Jesús? Leíamos hace un ratito que Jesús dijo que cuando viene toda esta cosa, erguid vuestra cabeza porque la redención está cerca. Todo
todo, hermanos, tenemos que vernos en un espejo y decir, bueno, encuentro yo en la Biblia, puedo yo encontrar, eso es lo que te estoy invitando, mi hermano, mi hermana que me escucha. Podemos encontrar en la Biblia, en una ocasión, donde estamos viviendo un tiempo similar ahorita. Y si lo encontramos, y lo encontramos en el tipo allá en el Pentecostés. ¿Había persecución los días del Pentecostés? Claro que sí. ¿Había disensión entre ellos? Claro que sí. ¿Había diferencia entre unos y los otros? Claro que sí. Hermanos, pero en oración y en tristeza de corazón, a través del Espíritu Santo pudieron ir poniendo todas esas cosas, diferencia a un lado. Y cuando llegó el Pentecostés, ustedes conocen la historia, todos estaban unánimes, unidos. Ya el Pedro, que siempre andaba hablando en cada momento, Pedro, más adelante Pedro, fue tanto y tanto la humillación que él prefirió morir cabeza abajo. Ya el Santiago y Juan, bueno, uno de los primeros que fueron decapitados fue Santiago. Ya se me ha olvidado esa cosa, que yo quiero estar en un lado y el otro en otro. No, hermano, no. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, la hace perfecta. Cuando yo la quiero hacer por mí mismo, la daño. Y Cristo quiere hacer la obra perfecta en nosotros, en este día de expiación. Cuando dice borrar nuestro pecado, dice que lo quita de la memoria. Bueno, ya estudiábamos aquí, los quita de la memoria de Él, lo quita de la memoria de nosotros y lo quita de los libros del cielo. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Entendemos eso? Había un texto en la lección de la escuela sabática que decía: los pecados de algunos hombres, en 1 Timoteo, vienen antes en el juicio, pero otros serán después, serán sacados a la luz después. El pueblo de Dios que no se arrepiente, que no, sus pecados no queden borrados en este tiempo, van a salir después sus pecados. ¿Sabe cuándo? Cuando los santos tendrán que juzgar al mundo durante mil años. Hermanos, bueno, ustedes pueden seguir leyendo ahí. Es largo. Dice: los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Yo necesito eso diariamente, hermanos. Que no soy yo que voy a convertir el alma, tampoco la gente. Es el Espíritu Santo a través de estos instrumentos. Instrumentos. Pero la Manawá dice que son simples instrumentos. Instrumentos sencillos. Hechos capítulo 1, hermano, para ir. Bueno, antes de. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Estamos viviendo tú y yo en un tiempo. Este libro que tengo acá fue escrito por uno de los teólogos. Alguno quiere hacer un estudio de ellos, de él, de los reformadores que pudieron ver cómo Satanás estaba levantando esa monstruosidad que se llama la orden de los jesuitas. Note bien que en Amor Cristiano ese sistema lo describe la Biblia, no son palabras mías, que es como la silla del mismo enemigo aquí en la tierra. Este teólogo, un tal Willy, reformador, después de se levantó la orden de los jesuitas. Él viene y expone varias
de las estratagemas que ellos iban a levantar, los jesuitas, para tratar de detener o ir desvaneciendo el movimiento que Dios levantó llamado de la Reforma. No sé si ustedes se han dado cuenta, el movimiento adventista no surgió por pura casualidad, surgió también como consecuencia de ese movimiento de Reforma. Simple y llanamente. Pasa que para 1844 las iglesias se habían convertido en iglesias mundanales también. Por eso Dios tuvo que levantar un pueblo. Y ahora últimamente, ¿qué cosa ha pasado? Aún el profesor pueblo de Dios también ha ido al mundo. Por eso Dios levanta estas pequeñas compañías a través del mundo entero, esperando ver en nosotros la experiencia de un aposento alto. Ojalá que eso quede grabado en nuestra mente, hermanos. No podrá haber un último recogimiento de la cosecha si no hay un aposento alto en nosotros. Y el primero y más sofisticado engaño que levantaron los jesuitas fue que hacernos creer a nosotros lo que decimos que la Biblia, en nuestro libro de fe, no las tradiciones, lo que queremos hacer, lo que la Biblia dice y no lo que las tradiciones hablan, es que en nosotros hay mucha diferencia de opiniones. Mira esos llamados, todas esas sectas protestantes, cada una de ellas tienen un sinnúmero de desacuerdos entre unas y la otra. Nosotros hay una unidad, dicen ellos. Somos unidos, estamos unidos con Roma. Así mismo lo dice aquí. Somos unidos estamos unidos. La iglesia romana es una iglesia unida, dice. Pero miren a ustedes, hermanos, cuando yo leí, dice que aquí sigue diciendo que ellos iban a tratar de introducir en las mismas iglesias protestantes. Fíjense que hasta dónde va el engaño. Ellos saben que necesitamos una unidad. Ellos iban a introducirse, meterse en las iglesias protestantes para que no haya la unidad cristiana que la Biblia describe allí que existió en ese remanente del aposento alto. Pero tengo noticia para los jesuitas yo. Tengo noticia, hermanos. La Biblia me describe a mí que habrá un remanente que marcharán unidos, como un ejército unido, hermanos, llevando como bandera los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo te invito en esta hora. Te invito, hermanos. No caigamos en esta estratagema. No. Hay documentación por doquiera que eso se ha venido llevando a cabo. Estuve en el programa radial hace 30 años, 32 años, a un ex sacerdote jesuita, donde él confirmaba como una de las iglesias más infiltradas por los jesuitas era la iglesia adventista del séptimo día. Ha llevado a la mundanalidad, a un estado, hermanos, que ahora ni se sabe cuál es la iglesia verdadera. Pero, hermanos, otra vez, la experiencia de un aposento alto, de esos 120, puede repetirse en cada uno de nosotros. Usted y yo hemos mencionado algunas de las condiciones en esta hora. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, y aquellos que nos están viendo, cada uno de ustedes, hermano, cada uno, aún las visitas, hermano, aún las visitas. Si Cristo pudo obrar en un Pedro impetuoso, carácter explosivo, si Cristo pudo obrar en un Tomás que ni siquiera tenía la fe que Cristo era el Mesías, Él puede obrar en nosotros también y ser parte, hermanos, de este último movimiento que la Biblia describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios nos guarde en esta hora. Oremos.
Amante Padre que moras en los cielos, ayúdanos, oh Padre, a poder tener la experiencia del día de la expiación en nosotros. Y que esa experiencia pueda manifestarse en la experiencia de un aposento alto. Oh Padre, que cada uno de los que estamos aquí, no importa nuestro pasado. Oh Señor, tú has dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pido descanso, Señor, del pecado en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, esa ayuda temprana y tardía, puede ser la realidad, a capacitarnos para que podamos no solamente ser parte de este último recogimiento del fruto, pero que podamos también ser parte, instrumento para ir recogiendo el fruto para tu granero celestial. Oh Padre, que esas almas que tú estás llamando, ese llamado que tú das, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, puedas nosotros hacernos ecos de ese mensaje y traer a las almas a tu redil, para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Padre, bendice los alimentos que vamos a comer y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús.